La curiosidad que lleva al hombre a averiguar su destino hace que consulte las diferentes ciencias adivinatorias que existen ya de forma milenaria. Pero entre las ciencias adivinatorias aparecen entremezcladas ciertas técnicas con base que se cimentan cada vez más en la ciencia. Estas técnicas permiten un conocimiento mayor y más profundo de la personalidad. Por tanto, la posibilidad de hacer predicciones existe en función de este conocimiento. Pero estas predicciones están exentas de intuición, de evidencia, de ninguna facultad paranormal y por ello no se deben confundir con el funcionamiento y la esencia de las ciencias adivinatorias. Una de estas técnicas es la dactilopsicología. Por todos es conocida la quiromancia o adivinación a través de las líneas de la mano. También la quirología o técnica con base científica y no intuitiva se ocupa de estas líneas. Pero la dactilopsicología es una técnica reciente que se ocupa del estudio de la personalidad a través de las huellas dactilares. La dactilopsicología es el estudio de los caracteres innatos de la conducta a través de la morfología del dibujo de las 10 yemas dactilares. Luis Orduña Lozano es periodista, licenciado en Derecho e investigador de la conducta humana, entre otras tareas. Este hombre inquieto es el padre de la dactilopsicología. Hace más de 20 años, cuando trabajaba con las huellas dactilares, se dio cuenta de que personas con la misma morfología dactilar reaccionaban de forma similar ante las mismas situaciones en la vida. A partir de ahí, comenzó su investigación y agrupó estas morfologías en 4 prototipos. La persona que nace estable o equilibrada, pues es aquella que teniendo, digamos, todos los prototipos, no destaca en ninguno. Por eso se llama estable, equilibrada o normal. Y por cierto, es a la que más se le pega la influencia ambiental, familiar, cultural y social. Por culpa de las personas que nacen estables, se suele decir que cambiamos, porque precisamente el estable, el que nace estable, es el que más cambia. Porque dependiendo con quién se junte, aparentará ser más blando, aparentará ser más duro. Pero aparte del estable, existen 3 prototipos importantísimos y básicos, que son, yo los he llamado, con palabras por definirlos, ¿no? Uno es el prototipo agresivo. La persona que nace con la capacidad agresiva es la persona que desde pequeñito es más activo, más dinámico, más luchador, más impositivo, más emprendedor, más duro, más violento desde pequeño. La persona que es afectiva desde pequeño es más sensible, más emotiva, más llorona, más miedosa, más extrovertido, necesita más cariño, más afecto. Y el otro es el frío. El que nace frío es el que nace desde pequeño más cerebral, más calculador, más pensativo, le da más vueltas a las cosas, más observador. Lo contrario al afectivo. Es, digamos, la persona profunda, persona objetiva, realista. Lo contrario, como digo, al afectivo. Esos 3 pilares, afectivo, agresivo y frío, se mezclan con el normal en las 10 huellas. Y son combinaciones de 4 elementos entre 10. Infinitas combinaciones. Además, se pueden contabilizar las crestas papilares en cada yema del dedo, con lo cual tenemos una forma de sacar matemáticamente lo que es la composición psíquica del sujeto analizando los 10 dedos. A partir del análisis minucioso de las 10 huellas dactilares, se obtiene el prototipo de un sujeto. Aunque una misma persona puede tener 2 prototipos diferentes de huellas, o incluso los 4, algo que es menos frecuente. Pero lo cierto es que la finalidad de la dactilopsicología es el mayor conocimiento de uno mismo. Cuando una persona se llega a conocer bien, el autodominio, el conocimiento de uno, te hace matizar y te hace, conocer tus virtudes y tus defectos. Y por cierto, quiero que quede una cosa clara. Nadie es mejor ni peor que otro por pertenecer a un prototipo o a otro. Nadie es mejor por tener el grupo sanguíneo A, el B, el 0 o el AB. Nadie es mejor. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa que tengas lo que tengas, si lo conoces bien y además lo sabes utilizar,
la persona se desarrolla mucho mejor y llega más lejos. Este hombre, que prepara una tesis doctoral para la Universidad Complutense de Madrid sobre este tema, cree que las aplicaciones de la dactilopsicología son muchas. Como hecho anecdótico, incluso en el ámbito de la pareja puede ser útil, ya que también la sexualidad del ser humano puede conocerse a través de las huellas. La mujer afectiva, a la hora del sexo, necesita un acto, un preacto antes de llegar al hecho. Y si me apuras, después del acto necesita otro preacto. Eso, además, se puede significar de la siguiente manera. La mujer afectiva, cuando ama, el sexo lo quiere en cualquier lugar, en cualquier día y a cualquier hora. O sea, todo el momento le viene bien. Por el contrario, la mujer fría solo le gustaría el sexo el día D, a la hora H y en el momento adecuado, por ejemplo. Y a eso habría que añadirle que colocaría y prepararía el lugar del acto de una forma extraordinaria. O sea, eso sería como llegar a un lugar misterioso, maravillosamente colocado. Cuando la persona afectiva le da igual que sea en una esquina, en el ascensor, es más, le motiva más que sea en un lugar raro, porque le parece como más, no sé, más demostración del amor. Sí, que las parejas que se besan en la calle y que tal y que cual, ya sabemos de qué prototipos son, porque desde luego una persona fría no haría eso en la calle, porque es algo que le repudia interiormente el hacer. Bueno, y luego la persona agresiva, pues podríamos decir que es algo así como Julio César. Vi, llegué y vencí. Es decir, ahí no hay ni preacto ni preparación, sino que yo necesito esto, lo tomo, lo cojo, se ha acabado, pues adiós. Pues la diferencia es sustancial. Es más, el hombre frío, como la mujer fría, es idéntico para los dos. El hombre frío, yo conozco un caso entre amigos, él era frío, y se lo llevaron por la noche a varios lugares de recreo. Entonces, según parece, estuvo pues con 8 o con 10 mujeres. Claro, los demás decían que eso era imposible. Todas ellas dijeron que sí, que había, por decirlo de alguna manera, claro, que había cumplido. Entonces, claro, no le cuesta ningún trabajo el mantenerse, porque él lo lleva innato la capacidad. Sin embargo, una persona afectiva, la excitación nerviosa es mucho más fuerte y la contención es mucho más débil. De no conocerse muy bien, todavía se contiene peor. O sea, que se conozca uno bien psíquicamente, no solo le valora a uno para superar más la vida, los problemas, sino que hasta la relación sexual la haría mucho mejor. Mejor que el póntelo o pónselo, conócete psíquicamente las huellas y te lo pondrás mejor o peor y lo usarás mejor. De todas. La dactilopsicología no puede ser entendida como ciencia adivinatoria, en tanto que la intuición no cuenta, sino el estudio y la técnica. Curioso, lo que sí es cierto es que si yo sé de un sujeto, y además ese sujeto tiene muchas cualidades, porque hay quien tiene más cualidades que otros. Claro, hay quien puede nacer con una huella afectiva, hay quien tiene las 10. Claro, de un sujeto que tenga 10 huellas afectivas, yo intuyo muchas cosas porque sé su mucha capacidad de ese prototipo. Entonces, no es que adivine yo cosas, es que teniendo más capacidad de una cualidad, pues me da pie a mí para saber, digamos, lo que le puede ocurrir, porque es muy propenso a que le ocurra. Hablar de los 4 prototipos sería muy extenso y no por ello menos interesante. Incluso las tendencias a padecer enfermedades tienen su correspondencia con cada prototipo. Cada uno de ellos encierra un mundo complejo. La resistencia la tiene muy fuerte el prototipo normal. Es muy resistente el normal. Más duro y tajante el afectivo. Digamos, la soledad, en cuanto a estar viviendo solo y no tener a nadie, es más fuerte en el frío. Y la mayor necesidad de tener a alguien a su lado es el afectivo. De ahí de que cuando una persona llega mayor y se queda sola, en las grandes capitales hay un anuncio en el periódico que diga: señora sola compartiría habitación con mujer o tal, para no encontrarse sola. O se compran el perrito, el gatito, demás. Además, quiero decirte una cosa, y es que esta huella, la huella del prototipo frío, la del arco, es la huella más primitiva. Los seres más antiguos del planeta, la especie humana,
tenían esta tipología. Y fíjate que es curioso que en la evolución de la especie humana, por decirlo de alguna manera, esta huella es la más primitiva. Si ahora mismo comparamos las aldeas de hace miles de años, tendrían 10 o 15 habitantes, una aldea. La soledad es muy grande. Pues mejor aguantaban la soledad los que tenían estas huellas y eran los que más abundaban en aquella época, curiosamente. Hoy día la huella más abundante, aunque se dan mezclas, es la del prototipo afectivo, la huella de relación con los demás. Y hay otra cosa que también debemos apuntar, y es que hay una doctora, la doctora Sarah Holz, ha hecho un estudio de la evolución de las huellas dactilares en Europa y en otros continentes, y hay una cosa curiosa, y es que en los países nórdicos existen más prototipos agresivos y fríos, y en los países ecuatoriales y cálidos más prototipos afectivos. Y hay una cosa que sí que quiero decir, para que nadie se confunda. Yo creo en el determinismo, pero no absoluto. O sea, venimos en parte determinados y en parte aprendemos y somos libres. La caracterología es el arte de conocer comportamiento, características, personalidad en conjunto de una persona a través de estudiar y analizar los rasgos fisiológicos de lo que es la cara, lo que es el rostro. Estructura ósea, estructura muscular y la evolución que ha llevado a lo largo de todo lo que es su vida hasta el momento presente. Comparando lo que es su rostro, es decir, las facciones, su morfología en este momento actual, con los diferentes momentos pasados. Y establecer la dinámica que ha habido de movimiento. Eso es en síntesis. La cara es el espejo del alma, dice el refrán. Y resulta curioso cómo se puede hacer en realidad la sabiduría popular. La caracterología o fisionomía no es muy conocida, pero tiene un gran peso específico en disciplinas como la criminología. Usted, probablemente, cuando se mira al espejo cada mañana, no sabe que un buen traductor de sus rasgos sabría casi leerle el pensamiento con solo mirarle. Los rasgos se modifican a lo largo de los años al compás de nuestra personalidad y nuestro carácter. Pero, ¿por tener estos rasgos somos como somos? ¿O porque somos así tenemos estos rasgos? La mente predomina sobre el cuerpo. Lo que sucede es que somos respuestas de otros pensamientos. Esto es entrar en un tema inmensamente profundo, filosófico totalmente, y es entrar dentro de la dinámica de lo que es el universo en su holictidad, las leyes universales. Yo tengo una morfología que se puede decir, es que genéticamente tú te pareces a tu padre, porque efectivamente hay rasgos genéticos míos que son parecidos a mi padre. Luego, independientemente de tu pensamiento, bien, pero es que yo soy el efecto de las causas, mi padre y mi madre. Y ellos son el efecto de las causas, sus padres, mis abuelos, maternos y paternos. Entonces, somos todos continuamente, es una de las 7 leyes, causas y efectos. Somos efecto de una causa anterior, pero este efecto a su vez es causa de otro efecto. Luego, ¿qué sucede? Mi dinámica mental de alguna forma va a modificar, va a alterar mi dinámica morfológica. De hecho, es curiosísimo, y eso se puede observar en matrimonios o personas que conviven muchísimo tiempo, muchísimos años, la inmensa similitud morfológica que hay entre ellos. ¿Cuántos perros hay que se parecen a sus amos? ¿O cuántos amos hay que se parecen a sus perros? Ahí es donde hay que buscar la respuesta a la pregunta que me hacías. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? La mente, el comportamiento mental genera un comportamiento físico, fisiológico. Y ese es el que se va empatizando. Eso es la sinergia del universo. ¿Se puede conocer a alguien por su estructura ósea y muscular? ¿Por su postura y su expresión? ¿Qué estoy viendo? No solamente estoy viendo su cara, estoy viendo su postura. Entonces veo que tiende a caer. ¿Qué sucede? Que a la larga, si él no comienzas a corregir la postura, puede empezar a generar problemas de lumbares. Y eso le va subiendo hacia arriba. Persona práctica tendrá siempre necesidades de hacer, si va generando problemas, se va a sentir angustiado y va a crear tensiones. Entonces va a empezar a explotar por arriba. Sin embargo, Rubén, que incluso si le vemos, mientras que Oscar suele mirar predominantemente para abajo, Rubén suele mirar predominantemente para arriba. El mirar para abajo es cosas concretas que se están haciendo. Estamos produciendo ondas beta.
Sin embargo, mirar para arriba es producción de ondas alfas, fisiológicamente, actividad mental. Luego están manifestando nuevamente la predominancia del uno y del otro, donde la cara estás viendo que los 3 tercios que tenemos, el tercio superior, tercio medio y tercio inferior, mientras que el tercio superior es creatividad, todo lo que es la parte mental, el tercio medio es comunicación y el tercio inferior es concretización. Vemos la diferencia notoria entre Rubén y Óscar es la siguiente: toda la parte de abajo, desde lo que es la parte media hacia abajo de Óscar, es más ancha. Ligeramente, notoriamente, lógicamente son gemelos y tiene que haber muchísimas similitudes, pero también hay pequeñas diferenciaciones. Aquello de que la nariz grande es síntoma de personalidad puede que no sea solo una frase de consuelo. La nariz, causante de complejos y malestares, es uno de los rasgos de su rostro que más va a decir de su fuerza, su voluntad, su capacidad de actuar y su personalidad. Una nariz grande significa capacidad, determinación, capacidad de hacer, de actuar, de movilizarse, sobre todo independencia. Y es una persona que siempre va a tener que llevar gente detrás haciendo cosas que pueda crear. La nariz grande, si miramos, no hay ningún político, ninguna gran personalidad, ninguna persona que realmente esté o bien en el mundo del espectáculo, o bien en el mundo de la política, o incluso en cualquier mundo saliendo, destacando como primeras figuras, observar siempre la nariz. Es una nariz siempre grande. Y muchas veces, cuando está manifestando poder, si miramos de frente, es una nariz que tiene que ser ancha, fuerte. Mientras más ancha es una nariz y más grande es, más poder llega a tener. Es un inmenso poder. La nariz es la proa. Hay un refrán popular que dice: mete las narices en todas partes. Es verdad, meter la nariz con lo primero. Le dieron con la puerta las narices. Ya el refrán popular ya es muy amplio para ello. Está indicando nuestra capacidad de actuar. A partir de hoy, acérquese a la caracterología. Aunque resulte paradójico, puede serle muy útil cuando cara a cara quiera saber con quién se la juega. Otra de las técnicas que se están afianzando cada vez con más fuerza en el campo científico es la grafología. La grafología es un método científico que sirve para conocer el carácter y la personalidad de un sujeto a través de su escritura. A través de la hipnosis se han realizado diversas pruebas por las que se inducía a diferentes sujetos a estados pesimistas u optimistas y posteriormente se les daba un papel para que escribieran. Cuando se le había sugestionado hacia el pesimismo, el sujeto escribía hacia abajo. Por el contrario, inducido al optimismo, escribía hacia arriba. Hay ciertas cosas en las que te basas, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene ya una cierta experiencia dentro de la grafología, tú ves una letra y enseguida hay cosas que te llaman la atención más que otras. Pero cuando no tienes una base grafológica, tienes que ceñirte a los principios básicos de la grafología. Es decir, por ejemplo, los márgenes, la impresión de conjunto de esa letra, la estética de la escritura. La firma, por supuesto, nos va a reflejar el yo íntimo de esa persona, mientras que el texto nos habla del yo social. Entonces, todo es importante, todo se mide, el tamaño de la escritura, la inclinación, el tamaño de las crestas, de los pies. Todo es susceptible a medición dentro de la grafología. Nuestra escritura es un reflejo de cómo pensamos. Para los grafólogos, la escritura es el reflejo del alma. Por ello, aunque creamos que podemos confundir cambiando la letra o haciéndola en mayúsculas, los grafólogos saben qué escondemos tras estas acciones. Generalmente la persona tiende a enmascarar parte de su personalidad y eso pues nos está indicando que es hacerlo normalmente con una frecuencia puede pues ver que la persona está por algún motivo ocultando algo, ¿no? Y que le puede inducir incluso pues llega un momento en que esa persona está viviendo una pantomima. La lupa, reglas y escuadras y la atenta mirada del grafólogo se detienen en el texto, en la firma y por supuesto en cada letra que está, sin nosotros saberlo, hablando de nuestra personalidad. Y luego pues en relación cómo se hace esa G, pues se descubren aspectos de la sexualidad en aquel momento, porque es el momento de efectuarla, ¿no? Luego hay otras letras, como por ejemplo la T, que es una de las más importantes, en las que no solamente se ve la voluntad, sino que se ve también el genio de la persona.
y la capacidad de dominio sobre otros, ¿no? Veas el caso de las barras de las T's, se miden también, ¿no? Entonces, a media altura sería lo normal, la persona, el equilibrio, ¿no? Dentro de ni sumiso ni impositivo. Pero cuando esa G sube mucho para arriba, o sea, esa T, esa barra de la T sube para arriba, pues ahí lo que estamos observando es que la persona se impone hacia los demás. Si encima esa barra de la T mira hacia abajo, es ahí terquedad. Si mira hacia arriba, es persona que al revés, que tiende a discutir. O sea, todo un poco se ve, ¿no? Y luego hay determinadas formas de hacer letras que son especiales y complejas en sí, ¿no? Por ejemplo, la T en forma de látigo, que es una T que la tienen se llama en forma de látigo porque parece que realiza un látigo hacia atrás esa letra y vuelve, ¿no? Es como el efecto de tirar una piedra y ir a volver hacia adelante. Son gente que tiene un genio, pues, vivo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a conocer la firma de varios personajes famosos y una breve interpretación grafológica. De esta manera, veremos cómo solo la firma contiene información. Aquí tenemos otro personaje, otra asesina, Elizabeth Bathory, que pues bueno, fue una condesa húngara que llegó a asesinar a más de 650 jovencitas para beber su sangre y bañarse en su sangre, porque creía que así preservaba pues lo que sería un poco la eterna juventud. Y bueno, en su firma apreciamos de fuertes empastes que nos hablan de... Pues los empastes siempre es la parte instintiva y la parte más material de la persona surge en su personalidad, ¿no? Y aquí hay algunos fuertes empastes y ciertos rasgos de agresividad, por ejemplo en la Y proyectada hacia la derecha. Y luego tiene la S totalmente desproporcionada con respecto al resto de la escritura, lo que nos está hablando de ciertos rasgos histeroides también, atencia histeroide. Aquí tenemos otro caso curioso que entraría dentro también del terreno ya de la escritura automática, porque se trata de la letra de una mujer que rinde culto al diablo y que dice que a través de ella se manifiesta el diablo a través de sus mensajes mediante psicografías o la escritura automática más vulgarmente conocida, ¿no? Entonces aquí efectivamente tenemos parte de la escritura que se tomó en el momento en que ella estaba en trance y parte de la escritura que es su escritura en estado normal. Entonces lo que sí apreciamos desde luego es que hay una especie de escisión de la personalidad. En el tema de la escritura automática es algo muy curioso que no sabemos bien. Desde luego hay mucha polémica con quién se conecta, si se conecta con el diablo, como en este caso, si se conecta con extraterrestres o con seres fallecidos. No voy a entrar en esa polémica porque no creo que sea oportuno, ¿no? Pero lo que sí vemos es que aquí se produce una desconexión importante, que posiblemente con quien conecte sea con su propio subconsciente y se vuelva a conectar con algo que ella piensa que es el diablo, pero a lo mejor no lo es. Desde luego la desconexión existe, hay de repente un fluido que deja de emerger, ¿no?, en la escritura. Bueno, aquí tenemos la letra del conocido actor Antonio Banderas, que nos está indicando, por una parte hay un rasgo que destaca fundamentalmente y es que en la forma de hacer el punto de la I, que es el punto de la I es como vemos nosotros la constancia o la inconstancia, la agilidad mental y demás, ¿no? La forma de hacer el punto de la I en forma de círculo es normal en los niños, habitualmente hasta 13 y 14 años puede ser normal. Pero a partir de esa edad generalmente se trata de cierta inmadurez, también de deseo de llamar la atención y también a veces es el rasgo del artista, del creativo, ¿no? En el caso de Antonio Banderas, desde luego es el rasgo que más destaca, lo pienso. Luego vemos una letra bastante legible, en ese sentido él lo que piensa es lo que dice, o sea, no hay grandes dobleces en ese aspecto, ¿no? Tenemos la letra de Felipe González, que ha evolucionado Felipe González bastante en su firma. Anteriormente a llegar a la presidencia del gobierno, él firmaba bastante con una inclinación ascendente y en minúsculas. Y una vez que llegó a la presidencia, que eso significa generalmente deseos de alcanzar posiciones y metas altas en la vida, una vez que llega a la presidencia empieza a firmar horizontal con mayúsculas y con una pequeña rúbrica,
Lo que nos habla no es que no tenga aspiraciones, pero que ya se quiere centrar en las que ya tiene y continuar ahí. Lo que pasa es que después, claro, con el paso del tiempo, la firma de Felipe González ha ido evolucionando a hacerse filiforme, es decir, poco legible, lo que nos habla que bueno, pues hay a veces dificultad para cumplir lo que se promete. Además de la firma y la forma de la letra, el modo de escribir, la inclinación del texto y los márgenes también son importantes. Aquí tenemos un ejemplo de escritura invertida o inclinada hacia la izquierda, como también se denomina, que la escritura invertida es característica de personas que en principio son más reservadas, más introvertidas, les cuesta más darse a conocer a los demás, e incluso en grados todo se mide, ¿no? Cuanto más invertida está, incluso se puede hablar de temor, de persona temerosa de los demás. En este caso, bueno, pues ahí es una inclinación bastante notable, y luego queda un poco corroborado con la firma, porque esta firma es una firma aunque se lee más o menos el nombre, pero la rúbrica es compleja tremendamente, da muchas vueltas, es una persona complicada, que hablaba de cierta introversión y también que no está muy de acuerdo consigo misma. Luego hay otra cosa interesante y es que firma en dos planos, es decir, firma el nombre por un lado y abajo, en un escalafón más bajo, firma con el apellido. Esto nos habla de una subvaloración de la parte paterna. Pues, hay algún desacuerdo con la parte paterna, por lo que sea, entonces aparece reflejado en la firma. Aquí tenemos el caso contrario, porque estamos hablando de una escritura lo que sería inclinada hacia la derecha, que es más o menos diferente o casi contraria a lo que hemos expresado antes, es decir, personas que se abren con facilidad, que en el plano social especialmente, porque luego la firma es otro mundo, en el plano social tienden a abrirse y a darse a conocer fácilmente, hay cierta forma de tender la mano hacia la otra persona, y personas mucho más lanzadas, menos tímidas, ¿no? Sin embargo, luego hay que valorar la firma por distintos aspectos, porque en este caso tenemos dos firmas distintas. Una es totalmente enrevesada y complicada, que no se lee nada. Esto nos habla de disconformidad con el carácter, con la personalidad, pero por otra parte firma simplemente con el nombre, eso es para amigos. O sea, eso también depende mucho de las firmas en los casos, ¿no? La firma de bancos generalmente suele ser más elegible, que la gente la hace para aquello de que no le vayan a falsificar, ¿no? Y las firmas de amigos suelen ser más legibles. Entonces hay diferentes tipos de firmas también en ese sentido. La escritura recta nos está hablando de control absoluto de las emociones. En este caso no es una rectitud muy exacta, ¿no? Pero hay en algunos casos en los que asusta comprobar al medir que miden todo exactamente lo mismo. Hay una monotonía tan increíble que nos habla que cuando alguien tiende a controlar todo excesivamente, pues generalmente alguna vez tiene que saltar, y en el momento en que salta esa gente es mucho más problemática a la hora de tratar con ellos, ¿no? Aquí no es el caso, ¿no? Realmente aquí hay cierto control de las emociones, pero hay movilidad, hay variaciones, o sea que la persona controla bien, pero tiene sus cosas, tiene sus vaivenes como todo el mundo, ¿no? Este sería un sucinto ejemplo de la interpretación de un texto. El trabajo del grafólogo es amplio, riguroso y serio. No puede en absoluto englobarse en el conjunto de las ciencias adivinatorias, ya que la única intuición que utiliza el grafólogo es su conocimiento y la experiencia. No, en absoluto. Sin tener que menospreciar nada a las técnicas adivinatorias o mancias, la grafología no se puede equiparar para nada a las mancias. En ese sentido, te puedo comentar alguna anécdota que es distinto, por ejemplo, que haya grafólogos que por su especial condición de paragnostas hayan utilizado la grafología como vehículo, pero siempre y cuando esas personas han tenido una capacidad digamos, de clarividencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jerónimo Moretti, un franciscano que, bueno, pues él veía una escritura y podía, sin haber visto a la persona, definir el color del cabello, el color de los ojos, la estatura, en fin, toda su constitución, cosa que dentro de las leyes grafológicas no es posible. Por tanto, yo deduzco que esa persona utilizaba algún tipo de técnica en el sentido de ser un paragnosta y la grafología sería su vehículo en ese caso.
Adentrándonos ahora sí en el mundo mágico de las ciencias adivinatorias, vamos a conocer una de ellas que, a pesar de su antigüedad, su utilización se encuentra en pleno apogeo. Son las runas. Las runas son glifos del alfabeto Futhark que usaban los pueblos vikingos y teutones habitantes del norte de Europa. Según cuenta la leyenda, fueron descubiertas por el mismo dios Odín cuando hacía un ritual de autoinmolación en el árbol del mundo Yggdrasil. Para aquel pueblo siempre tuvieron un carácter mágico, aplicándose para la adivinación y para la protección de animales, cosas o personas. Su fabricación era en cuero, madera, hueso o piedra. Este antiguo alfabeto Futhark se compone de 24 runas. Cada una de ellas tiene un nombre y un valor interpretativo diferente. Aquella persona que desee emplearlas debe aprender estos valores para realizar la consulta y hacer una correcta interpretación de su destino. Para consultar las runas, una de las formas más sencillas consiste en agitarlas bien todas juntas y luego dejarlas caer. Según caigan hacia arriba o hacia abajo, se van interpretando. Aquellas runas que caigan hacia arriba nos indicarán el destino del consultante en la próxima temporada. Otra forma es coger las runas de 3 en 3, realizando una T invertida. El primer grupo de 3 indica el pasado, el segundo hablará de las preocupaciones íntimas y el tercero del futuro. Una tercera forma es la de la llamada cruz celta. El consultante coge 10 runas y las coloca en un orden concreto formando la cruz según las va sacando. La primera posición indica cómo está el consultante en ese momento. La segunda habla de lo que se le atraviesa en el camino. La tercera, de sus ilusiones y deseos. La cuarta runa habla de los elementos del pasado que son la base del problema. La quinta de los acontecimientos recientes. La sexta runa habla de las influencias futuras. La séptima representa al consultante, las fuerzas con que se dispone a afrontar la situación. La octava indica el ambiente y las emociones externas. La novena, las emociones íntimas, temores y esperanzas. Y la décima indicará el resultado final de la consulta. Las runas forman todo un método adivinatorio que se puede utilizar tanto para consultar el destino propio como el de otros. Su complejidad se halla en su simplicidad y su belleza en su rudeza. Simples pero mágicas, las runas nos pueden sorprender con su claridad a la hora de respondernos, a la hora de mostrarnos nuestro destino. Conocer la naturaleza humana quizás sea el primer paso para no inquietarnos por nuestro destino. De poco sirve consultar las diferentes ciencias adivinatorias si no somos dueños de nuestra propia realidad. Cualquiera que sea la técnica que utilicemos para profundizar en nosotros, quizás sea más efectiva para tomar las riendas de nuestro presente y no temer a nuestro futuro.